Samuel Morse. La plaza de recreo que se llamaba Paseo Valle Inclán se le cambió el nombre por Samuel Morse. Morse estuvo aquí desde noviembre de 1858 hasta abril de 1859. En tan poco tiempo, pues puso Arroyo en el mapa. El primer telégrafo de América Latina y del Caribe se instaló aquí, en este pequeño pueblo del sur de Puerto Rico. Más adelante descubriremos los secretos que oculta esta vivienda vinculada a los primeros tiempos de la ciudad. Además, conoceremos la historia de un particular instrumento musical de origen puertorriqueño. Estamos en Casablanca, un museo ubicado en la zona del Viejo San Juan. Esta es una de las primeras viviendas construidas en esta zona. Esta casa fue construida a comienzos del siglo XVI y muy pocas personas conocen su verdadera historia. Nos encontramos en Casablanca. Dentro de la historiografía puertorriqueña se han establecido dos fechas de su edificación. Una ha sido el 1523 y otra el 1524. Estamos en un edificio histórico de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en torno al cual hay numerosas interpretaciones. La importancia del sitio realmente se la da su asociación al conquistador español de la isla, Juan Ponce de León. Juan Ponce de León conquistó en 1509 San Juan de Puerto Rico, que se convirtió en la segunda colonia española en América. Con el tiempo, fue trasladada allí la ciudad principal de la isla, que hasta entonces había sido Caparra. Vivió en Caparra, que fue el primer pueblo establecido en la isla propia, y para el 1519 comienza el traslado a la isleta, por razones estratégicas. Las nuevas minas de oro, que era la economía de entonces, habían cambiado de lugar y la isleta era más apropiada para los comerciantes. Aunque en general suele creerse que Juan Ponce de León habitó la vivienda desde que fue construida, si se rastrea en su propia historia esta situación, resulta imposible de imaginar. Juan Ponce de León nunca habitó Casablanca. Fue a cumplir con unas capitulaciones hechas con la monarquía española para la conquista de la Florida. Y prácticamente en el mismo año que se dice que se establecieron aquí los vecinos de Caparra, muere Juan Ponce de León. Juan Ponce muere como resultado de unas heridas recibidas en la conquista de la Florida y muere en Cuba varios años antes de que la ciudad se hubiese pasado a la isleta. Ponce de León no vivió en Casablanca, pero el inmueble fue heredado por su hijo Luis, nombrado como alcalde por la corona española, que concedía en esta época los títulos y defensas militares de la isla. En el 1530 se lleva a cabo un censo de la población de la capital y esta casa aparece como una de las 3 o 4 casas de piedra ya construidas con sus dimensiones. O sea, se mantuvo como residencia de ese segmento de la familia de los Ponce de León, posiblemente hasta mediados de siglo. Después no tenemos noticias quién la vuelve a vivir. La familia de los Ponce de León y toda su descendencia fueron parte de la élite sanjuanera durante siglos. Casablanca es hoy un museo de materiales de la época, por lo menos del siglo XVI. El aposento principal de la familia, con su rueca de hilar y los artefactos típicos de una familia de ese estatus económico, y son representativos de esa época histórica. Mucha de la mística de la casa es casualmente por su ubicación. Queda a la entrada del primer puerto de la isleta,
frontero con lo que va a ser la fortaleza e incluso en un lugar preferente porque está en un promontorio que le da una visibilidad y permite que se le atribuyan un sinnúmero de funciones que no siempre podemos confirmar. Tenía un extenso jardín en el cual daba vista hacia el mar, que de ese jardín que tenemos ahí era donde se hacían las vigilancias para la protección, claro está, de la ciudad capital. El dato que surge de un documento, que la casa sí fue casa de la guarda de las armas mientras se construía la fortaleza. A fines del siglo XVIII, la propiedad fue adquirida por el gobierno para darle un uso vinculado a la actividad militar, que se mantuvo durante la invasión norteamericana iniciada a fines del siglo XIX. En las últimas décadas, restaurada y convertida en monumento histórico, pasó a integrar el acervo de todos los puertorriqueños. La Casa Blanca es un ícono hoy para los puertorriqueños, principalmente para estas generaciones que lo valoran y que lo protegen, y es un símbolo, ¿no? Nosotros los historiadores nos preocupamos por las precisiones cronológicas, pero la importancia verdaderamente se la está dando estas generaciones de ahora. La Casa Blanca se mantiene como un testimonio de los primeros tiempos de la colonización española en San Juan de Puerto Rico, tal como sucede con el instrumento de cuerdas más tradicional de la isla. En el municipio de Carolina, al este de San Juan, se encuentra un típico taller en donde se construye el cuatro, el instrumento musical que nació con Puerto Rico. El cuatro es nuestro instrumento nacional. Es un instrumento musical inspirado en los instrumentos que trajeron los españoles. Se utiliza mucho para hacer melodía o punteo, para hacer las líricas, hacer las introducciones, pero no es el que acompaña o rasga. Casi todos los instrumentos de cuerdas de Puerto Rico derivan de la vihuela española, que ingresó en 1512. Su origen es árabe y evolucionó en España. Los criollos y mestizos puertorriqueños que no tenían acceso a esta clase de instrumentos construían otros parecidos con los recursos que tenían a mano. Y aquí no habían maestros reparadores, no había maestros constructores de instrumentos. Por lo tanto, tratando de imitar esos instrumentos que ellos están viendo, ellos cogen un tablón de madera o un tronco, lo ahuecan y luego le construyen y le ponen una tapa encima. Trabajaban con las herramientas que se utilizaban en la agricultura. El machete, se utilizaba mucho el barbiquí, que es un tipo de taladro manual. Existen distintas clases de cuatro: el soprano, el tenor y el bajo, que se diferencian por su afinación y tamaño. Los conjuntos típicos de música llanera siempre incluyen al cuatro en las orquestas, además de otros instrumentos como el güiro y las maracas. Creemos que los primeros fueron construidos con higüera. Es una fruta de un casco duro. Con el casco de la higüera, picado por la mitad, hacían la parte trasera de la caja de resonancia. Y después le ponían tapa, que las primeras fueron de cuero. Es decir, que esos primeros instrumentos eran bien parecidos a los instrumentos africanos, pero con cuerdas para tratar de igualar el sonido de los españoles. Las primeras cuerdas eran de tripa de animal, ya sea de gato, de oveja, de perro, de vaca. Luego también las cuerdas de tripa van desapareciendo al venir a aparecer el nilón. Y por eso tenemos una sonoridad que no realmente es la que tenemos hoy día. Así que va cayendo en una transición. El cuatro realmente era un instrumento pequeño que dobló su tamaño y dobló el número de cuerdas. O sea, primero eran 4 cuerdas sencillas, luego 4 cuerdas dobles, por eso se llama cuatro. El cuatro también fue conocido como tiple, una versión anterior del actual instrumento, que tuvo sus inicios entre los jíbaros, tal como se conocía a los antiguos campesinos de la región. Para principios del siglo pasado, el tiple pues había evolucionado y se estaba construyendo un poco más grande. Ahí es cuando comienza a llamarse cuatro.
Este fue construido en marzo de 1910. Ya se nota que el instrumento ha evolucionado, ya no es tan pequeño, es un poquito más grande, ya adquiere influencia del violín en la cintura. Este cuatro es de los años 1900, o sea, 1800 final, 1900 principio. Esto es lo que se conoce como el estilo aviolinado. Si te fijas, parece un violín. El cuatro moderno de hoy día es mucho más grande, van cambiando los tamaños. Aquí tenemos un tablón, le vamos sacando la madera que vamos a desechar. Le llamamos el cuatro de una pieza porque el cuello y la caja, el arco y el fondo son de una pieza. Después que tenemos el calado hecho, pasa por esta máquina que tiene este rolo. Aquí es en donde le sacamos los gruesos, un pulido bien rústico. De ahí pasamos acá. Todavía está cubierto por la madera que tiene adentro, la que tenía afuera pues ya se la sacamos. Pero dentro de este tablón que ustedes vieron hay un cuatro. Ya aquí hicimos el vaciado, ya va tomando forma, lo limpiamos por dentro y ya aquí pues hemos cortado el exceso de madera que tiene el cuello para comenzar a tallar. Después de aquí pues vamos a ponerle los refuerzos que lleva, el resto del refuerzo pues lo lleva la tapa. El cuatro es el instrumento de cuerda más reconocido de Puerto Rico. Se le escucha en las reuniones de campesinos y durante los aguinaldos navideños típicos de la región. Además, integra la iconografía popular de la isla como uno de los principales símbolos de su identidad. Actualmente el cuatro es la voz nacional. Es el instrumento nacional, así mismo se ha declarado. Es un sonido único que tú no lo consigues en una guitarra, tú no lo consigues en otro instrumento. Y eso es debido a las maderas, debido también a la forma. Es una voz única. Una voz única con la cual yo puedo hacer Bach, música barroca, música antigua, como puedo hacer jazz, pero es un timbre único, es una voz que tenemos cada uno de nosotros. Pues la voz de Puerto Rico realmente es el cuatro. Al regreso, descubriremos cómo un grupo de entusiastas dejó su huella para siempre en la historia de la radiodifusión. Además, conoceremos el asombroso modo de cómo los indígenas comprobaron que los españoles no eran dioses. Todo esto en Historia Secreta. Nos encontramos donde se fundó la WKAQ, la primera emisora radial de Puerto Rico. Y aunque cuesta imaginarlo, esta renombrada estación, en sus inicios solo transmitía 1 hora de programación al día. El 3 de diciembre de 1922 se inauguró la primera estación de radio en Puerto Rico. Fue la WKAQ. Fueron unos pioneros puertorriqueños los que hicieron que se convirtiera en una industria. Y entonces ya la radio empezó a tener su propia personalidad. El origen de la radio está relacionado con Joaquín Agusti Ramírez de Arellano, quien llegó a San Juan desde el interior de la isla en busca de nuevos horizontes y se convirtió en su primer director. Decide venirse a San Juan para buscar trabajo. Empieza a trabajar en el arsenal de la Marina. Él encuentra una literatura en el edificio que empieza a mirarla y a leerla y se va familiarizando con el tema de la telegrafía. Y así es que él se adentra en el fenómeno de la radio. Agusti comenzó a experimentar con la telegrafía y a incorporar nuevos conocimientos de electrónica como autodidacta. Con Jesús Piñero realizaron los primeros ensayos que luego derivaron en la creación de la radio. Piñero necesitaba en una ocasión que Mellado le rindiera un servicio y pone su máquina a funcionar y lanza el mensaje. El mensaje lo recibe
Agusti, esa es una primera conexión histórica. Hay una comunicación por primera vez entre dos personas que tienen ya un interés internamente en Puerto Rico. Es la primera vez que inalámbricamente sucede el fenómeno. El proyecto de la radio comenzó a tomar forma cuando los hermanos norteamericanos Hernán y Sostens Benn, adinerados empresarios vinculados a la industria azucarera y con interés en las comunicaciones, crearon la Compañía Telefónica de San Juan. Los señores Benn piensan entonces que la radio debe estar en su compañía telefónica. Escogen al señor Agusti y le piden que se haga cargo del proyecto. Y se hace la inauguración de WKQ en 1922. La WKAQ fue inaugurada el 3 de diciembre de 1922 como la segunda estación de radio de Latinoamérica. No muchos conocen los curiosos motivos por los que no logró ser la primera. La Telefónica manda a traer a Puerto Rico el equipo para la transmisión radiofónica que va a instalar. Venían con el equipo en un vapor y ese vapor pues lo cogió un temporal. Y ese temporal pues hizo que el vapor se desviara y se desvió de Puerto Rico y se fue a Cuba. Y la compañía que tiene su subsidiaria en Cuba le pide que al barco le digan que deje el equipo allí, que hay que salvarlo. Y entonces lo instalan en Cuba. Y hacen llegar, en cuestión de días, en menos de un mes, otro equipo a Puerto Rico y es el que instalan con una gran ceremonia que se hace en el Teatro Rialto, que era un cine, teatro. En sus inicios, la radio funcionaba únicamente gracias al impulso de sus creadores. Desde que Agusti inauguró la primera transmisión con la frase "Esta es WKQ en San Juan, capital de Puerto Rico, la isla del encanto y donde se produce el mejor café", pasarían varios años hasta lograr una programación diaria. El problema es que la radio no tenía quien la escuchara. Es una voz que está ahí, pero no hay el radio, no hay el receptor. Hay que fabricarlo. Y de esto es que se nutren esos clubs de aficionados que sabían fabricar el radio receptor. Habían aprendido a manejar todas estas cosas. La programación era muy limitada. Y se reunían para escuchar y había un entusiasmo enorme, un entusiasmo tremendo. Durante el proceso de convivencia entre la cultura norteamericana y la puertorriqueña, la radio tomó fuertes decisiones, entre ellas la de iniciar las transmisiones diarias con la borinqueña, el himno nacional de Puerto Rico. Después vino la televisión, pero no, nada. La radio siguió, y la radio ha seguido, y la radio seguirá siempre. Y yo creo que el medio más efectivo para comunicarse es la radio. Yo no he hecho otra cosa en mi vida. Yo lo único que he hecho es hablar por radio. El relato de los inicios de la WKAQ se conserva entre los puertorriqueños como un suceso clave en la tradición cultural de la isla, tal como sucedió siglos antes con un controvertido hecho protagonizado por indígenas taínos. Al oeste de San Juan se encuentra el poblado de Añasco, la segunda villa más antigua de Puerto Rico. Allí, un monumento recuerda un histórico episodio vinculado a los habitantes originarios de la isla, que es motivo de importantes discusiones. Nos encontramos aquí en la plaza pública del histórico pueblo de Añasco. Aquí tenemos precisamente un monumento al indio taíno que conmemora este hecho histórico, el ahogamiento de Diego Salcedo. Este río se llama el Río Grande de Añasco, conocido en la historia con el nombre del río Guaorao. Pegado casi a la desembocadura se levantó el primer pueblo de Puerto Rico en 1506, fundado por Ponce de León, que se llamó el Higüey. Por lo tanto, ocurre en Añasco el inicio de la colonización española en Puerto Rico. En la era precolombina, el territorio actual de Puerto Rico estaba habitado por el pueblo indígena taíno. Sus habitantes la llamaban Boriquén, que significa isla de cangrejos. Cuando llegaron los españoles, inicialmente los nativos establecieron con ellos una relación armoniosa y los consideraban dioses. Los taínos tenían una costumbre.
de hacer unos pactos o hermandades y que implicaba pues unos lazos, ¿no?, de entendimiento y eso precisamente se convirtió en uno de los caminos de la propia conquista de ellos, sin saberlo. Cuando llegan los españoles y hay una especie de asociación y amistad entre ambos, que todo al principio fue bueno, llega el momento en que los indios comienzan a notar que ha sido invadida su independencia, su intimidad, su privacidad. El cronista de la época, Fernández de Oviedo, escribió en uno de sus relatos que los taínos decidieron realizar un experimento para comprobar que los españoles no eran dioses llegados del cielo, tal como se creía entonces. Hubo una reunión secreta de señores de la isla, presumiblemente a finales del 1510, en donde acordaron llevar a cabo un experimento. Y estuvo a cargo del mismo justamente el cacique de esta área, Urayoán, que ordenó a algunos de sus guerreros a que ayudaran a un joven de nombre Diego Salcedo a que pasara un río cercano aquí, llamado antes Guaurabo, hoy se llama Río Grande de Añasco, y que cuando lo estuvieran pasando, pues lo ahogaran. Había una planificación de antemano, promovida por el cacique Urayoán, del primero que llegase para cruzar el río, darle la ayuda necesaria. Y entonces ya él tenía asignados los indios que lo iban a acompañar. Para convencerlo, pues le dijeron que para que no se mojara y iba llevando algunas pertenencias, pues se lo iban a cargar todo y que lo iban a montar, ¿verdad?, en los hombros de uno de ellos, y ahí cuando llega a la mitad del río, pues ahí mismo lo zambullen y lo ahogan. Ese cuerpo simboliza a Diego Salcedo, la víctima del experimento de los indígenas. De hecho, quien le llama experimento mismo fue Gonzalo Fernández de Oviedo en su obra. Para estar seguro, según la narración, lo colocaron en la orilla del río y lo estuvieron velando 3 días a ver si se levantaba. Evidentemente el hombre estaba muerto y eso fue la señal que ellos necesitaban, o los que lo necesitaran, ¿verdad?, en este caso, para convencerse de que sí podían luchar y combatir y vencer a los conquistadores. La narración de Fernández de Oviedo es cuestionada por algunos especialistas, quienes sostienen que el episodio fue mucho más que una comprobación de la mortalidad de Salcedo. Nos preguntamos si el hecho de querer comprobar la mortalidad del hombre europeo era el fin esencial.